contrario, digo, no está. Ahí estamos Perdón, grabando. interrumpí. Ahí está, ahora No, sí. no, por favor, ahora ya está. Gracias, Silvia. Ahí estamos grabando. Bueno, habíamos dicho, para que quede grabado en el video, ¿sí? Que podemos estar en una condición así. Estamos haciendo el algoritmo que determina si tres lados ingresados por un usuario conforman un triángulo y en caso afirmativo determinar si es equilátero, isósceles o escaleno. En este caso, habíamos visto en, en la imagen, ¿sí? Están viendo la imagen ahí, ¿no? Que tenemos tres lados, A, B y C, pero no conforman un triángulo, ¿sí? Entonces, la condición matemática para que sí conformen es que cada uno de los lados sea menor a la suma de los otros dos. Acá, si vemos, A más C es mayor a B, ¿sí? Entonces, bueno, ya no se cumple, se tienen que cumplir las tres condiciones, ¿sí? A más B mayor a C, C más B mayor a A, ¿sí? Y A más C mayor a B, ¿sí? Bien. Entonces vamos a verlo en Structorizer. A ver. Bien. También el Structorizer ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, está bien. Bien. Bueno, entonces acá le vamos a llamar a este algoritmo, le vamos a llamar triángulo. Vamos a hacer originales. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a definir A, B y C, perdón, C como enteros, ¿sí? Bueno, como reales podríamos definirlo también, ¿sí? Ahí A, B y C van a ser los lados de este triángulo, ¿ok? Bien, entonces, luego de eso, hacemos un clic en el bloquecito, ¿sí? Y ahí vamos a poner un mensaje por pantalla al usuario para indicarle que tiene que ingresar el primer lado, ¿sí? Entonces, mostrar, ingrese lado A, ¿sí? Y lo vamos a leer en A, ¿sí? Les vuelvo a repetir esto que hablamos la clase pasada. Hay dos maneras de asignarle valor a una variable. Con el comando leer es una de ellas. Es cuando hacemos que ese dato que ingresó el usuario por consola, ¿sí? Lo guardamos en la variable A. La otra manera de asignar un valor a la variable es justamente con una asignación, ¿sí? Que es cuando le ponemos un valor o una expresión, ¿sí? Y la resolvemos y la ingresamos en una variable. Bueno, acá le pedimos el ingreso, el lado A, leemos el lado A, y tenemos que hacer lo mismo para el lado B y lado C. Yo puedo hacer lo siguiente, fíjense, hago clic acá, presiono Shift, hago clic en el de abajo, ¿sí? De esa manera selecciono los dos y presiono Control C, Control B y Control B. Entonces de esa manera repito, ¿sí? En código. Acá voy a poner que lo que quiero es el lado B. Acá leo el lado B. Para editar hago un doble clic en el bloque, ¿sí? Y acá leo C. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya le pedí los tres datos al usuario, así que ahora me los tengo que arreglar con estos datos. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer entonces es esta condición de que la suma de los lados sean mayor al lado que queda. ¿Sí? Entonces voy a meter un condicional. Uso este, ¿sí? Y voy a poner que la condición, son tres condiciones, así que adentro del paréntesis voy a poner otros dos paréntesis más y voy a poner que A más B, ¿sí? Es mayor a C. Y, ahora otros más, A más C es mayor
AB. ¿Y qué nos queda? Nos queda B más C es mayor a A. ¿Sí? Ahí están las tres condiciones. Y vean que la estoy uniendo con la palabra I. ¿Sí? Y se tienen que dar las tres condiciones para que sea un triángulo. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Si es falso, entonces estamos en esta condición. Estamos en esta condición si es falso. ¿Sí? Hubo una de la suma que no se cumplió. Entonces, ¿sí? Ahí, en ese caso, vamos a mostrar un mensaje por pantalla y vamos a poner, entre comillas, porque queremos que salga esta frase literalmente, ¿sí? Los tres lados no conforman un triángulo. Raúl, Sí, Raúl, sí, sí. tenés delay entre el compartir la pantalla, lo que se ve, o sea, recién estamos viendo el triángulo que no es triángulo porque no da las condiciones. Todavía no pasamos a la estructuriza, ahí está, ahora sí. O sea, Ahora sí. tiene delay entre Ah, que vos tiene cambias la pantalla y delay. la toma, entonces no vemos Ah, dónde estás bueno. escribiendo. Bueno, voy a esperar un ratito entonces cuando cambiemos de una Sí, pantalla a otra. cambiar la pantalla. Ahí están viendo el instructorizer, ¿no? Sí, Ah, bueno, sí, buenísimo. sí, ahí está. Bueno, en el caso entonces de que sea falso, porque alguna de las condiciones no se dio, muestro que los tres lados no conforman un triángulo. Y se termina el programa ahí. ¿Qué pasa si sí conforman un triángulo? Bueno, acá, adentro de este verdadero, voy a tener que preguntar si los tres son iguales para mostrar que es equilátero, o que dos lados solamente son iguales para mostrar que es isósceles, o escaleno. Todo eso voy a tener que meterlo acá dentro de este verdadero. No nos preocupemos porque Tutorizer se la va arreglando para acomodarlo. Si lo hacemos a mano en un papel, se complica, créanme. Bueno, vengo acá entonces y acá puedo elegir diferentes maneras de hacerlo. Una, ¿sí? Podría ser la siguiente. Voy a preguntar si es equilátero. ¿Cómo es cuando los tres lados son iguales? ¿No? Entonces, algo que no puedo hacer es esto. Esto nunca lo hagan, ¿sí? Porque lo hemos visto en varios trabajos, ¿sí? Esto no es una condición. Siempre se compara una variable o una expresión con otra variable, ¿sí? No una comparación de tres variables juntas. Si queremos comparar las tres variables, hago esto. Digo, si A es igual a B y B es igual a C, ¿está? Eso sí se puede hacer. Estoy comparando de a dos. ¿Sí? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces por propiedad simétrica A es igual a C. También, los tres son iguales. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, ¿sí? Si esto es cierto, se va a tratar de un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, mostrar triángulo equilátero. Bien. Bueno, pero si esto es falso, ¿sí? Triángulo sé que es seguro porque entró por la parte verdadera de este sí. Entonces sé que es un triángulo. Si viene por la parte falsa, por acá, sé que es un triángulo, pero sé que no es equilátero. ¿Está? Entonces tengo que hacer una pregunta más, porque puede ser isósceles o escaleno. ¿Sí? Entonces acá tengo que meter necesariamente otra condición. ¿Sí? Y decir, bueno, si A es igual a B, o B es igual a C, o A es igual a C. Son las tres condiciones que pueden darse. Si alguna de esas tres condiciones se da, por eso usé O, ¿sí? Entonces es un isósceles. ¿Estamos? Bien.
Entonces, si es así, mostrar triángulo isósceles. Lo escribí mal, pero... ¿Sí? Bueno, y si es falso esto, ¿sí? Entonces sí, estoy en condiciones de demostrar que es un triángulo escaleno, ¿sí? Puedo hacer control C acá, hacer un clic ahí y control V, así después lo modifico y escribo acá escaleno, ¿sí? Bien, bueno, ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? Hay algunas consideraciones que vamos, nosotros por ser electrónicos, la vamos a comentar, ¿sí? Tengan cuidado cuando van a comparar adentro de un sí con dos variables, ¿sí? Cuando van a comparar si son iguales. Esto, en C, lo que hace, ¿sí? Lo que hace esto en C es asignar el valor de B al valor de A. Y eso en C, el compilador de C, lo trata de esta manera. Si se puede asignar, entonces devuelve un verdadero. Si no se puede asignar, porque no coinciden los tipos o por demás cosas, o no está definida la variable, lo que sea, entonces devuelve un falso, ¿sí? Entonces, ahí no estoy comparando, sino que estoy asignando en C. Estoy guardando el valor de B en el valor de A. Si yo quiero comparar dos variables, ¿sí? Si son iguales, yo tengo que usar este símbolo, fíjense. Igual, igual. ¿Sí? Entonces ahí comparo el contenido de A con el contenido de B. ¿Sí? Esto por ahí lo vamos a tener en cuenta para que no nos complique la existencia cuando pasemos a C. Acá no pasa nada porque estamos usando el símbolo mayor, que de por sí es un signo de comparación. Pero el igual, ojo, porque se usa para asignar en C. Entonces siempre que tengamos igual, ¿sí? Le ponemos doble igual en la comparación, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Alguna duda? Hay un chat ahí. Ah, bien, el de Silvia. Pueden pasar preguntas por acá, ¿sí? O pueden habilitar el micrófono, ¿sí? Habiliten el micrófono y siéntanse libres de decir, che, yo tengo una duda, y la vemos. ¿Está? Bueno, yo este chapín lo vamos a guardar y se lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Mientras tanto, espero consultas. ¿Todo entendido? Bueno, bien. Bueno, a ver cuánto llevamos de grabación. ¿Vos lo ves, Silvia, por ahí? No, el tiempo no lo tengo. Tengo Sí. 23 minutos de Zoom, pero no tengo el tiempo de grabación. Ponele 20 minutos, ¿puede ser? Y bueno, ¿te parece que arranquemos con repetitivos o lo dejamos para la clase que viene? No, entra con repetitivo. Dale, ya que tenemos Entra un con, tiempito. Bueno, sí. Sí, porque en todo caso después ponemos trabajos prácticos y consultan sobre los trabajos prácticos. Así vamos adelantando. dale. Bueno, bien, hasta acá entonces estuvimos viendo la segunda clasificación, ¿sí? El segundo ítem de clasificación de los algoritmos. Habíamos dicho al principio que los algoritmos podían ser secuenciales, condicionales, ¿sí? Que es esto que estuvimos viendo, ¿sí? Condicionales o repetitivos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de repetitivos, ¿sí? Vamos a venir acá a nuevo, ¿sí? Y acá vamos a hacer un
un algoritmo repetitivo. Bueno, existen dos sentencias que son las que más vamos a usar para este tipo de algoritmos. Se llaman, nosotros las vamos a llamar para y mientras, ¿sí? Las dos son sentencias que se usan para repetir partes de código, pero tienen una diferencia, ¿sí? El para lo vamos a usar para cuando nosotros sabemos cuántas veces vamos a repetir una parte del código. Sabemos de antemano cuántas veces vamos a repetir. Por ejemplo, mostrarme el mayor de 10 números, ¿sí? Bueno, yo sé que 10 veces le voy a pedir al usuario que ingrese un valor y 10 veces lo voy a grabar en una variable. Entonces, sé que voy a hacer 10 pasadas, ¿sí? Por ahí me conviene usar un para, pero también podría usar un mientras, ¿no? Vamos a ver la diferencia que hay. Con un mientras es cuando lo uso preferentemente cuando no sé cuántas pasadas voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, le digo al usuario, ingrese un valor, ¿sí? Ingrese un valor, lo proceso y después pregunto, ¿desea agregar otro valor? ¿Sí o no? Si me pone que sí, vuelvo a repetir. Proceso ese valor y vuelvo a hacer la pregunta, ¿desea agregar otro valor? ¿Sí? Entonces el usuario va a ir agregando valores y yo no lo sé de antemano cuántas pasadas va a hacer, porque no sé cuántas veces va a dar, va a elegir la opción que sí, que quiere agregar otro valor. Entonces ahí uso un mientras, ¿sí? En el mientras va a haber una condición, ya lo vamos a ver, que se tiene que mantener verdadera. Mientras se tenga esa condición verdadera, yo voy a estar ciclando adentro de esta sentencia del mientras, hasta que sea falso. Cuando sea falso, ya ahí me voy a salir del bucle. En el caso del para, sé desde dónde arranco hasta dónde voy a terminar. Por ejemplo, en el ejemplo de las 10 pasadas, ¿sí? Voy a arrancar a lo mejor desde 1 a 10, ¿sí? Y yo sé que cuando llegue a 10, salgo, ¿sí? No me fijo en ninguna condición, ¿sí? La condición es que ese contador haya llegado al límite. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer algo sencillo acá. Vamos a mostrar la palabra jueves, ¿sí? 10 veces, para que veamos cómo funciona el para. Algo bien sencillo, ¿sí? El para, entonces, ¿por qué dije para? Porque le estoy diciendo en el enunciado, mostrar 10 veces la palabra jueves, ¿sí? Bueno, entonces vamos a venir acá, ahí están viendo el tutorial, ¿no? Voy a poner jueves, ¿sí? Le voy a llamar así. Y acá voy a poner, ¿sí? El para. El para es este cuarto botoncito de acá, ¿sí? Que dice for. Bueno, entonces me abre esta ventanita. Este cuadro, ¿sí? La variable contadora, ¿sí? Es la variable que va a ir tomando valores en cada pasada, ¿sí? Se va a ir incrementando. ¿Está? Yo suelo ponerle i, pero le podemos poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Esto lo voy a tener que definir arriba. Es una variable i. ¿Cuál es el valor de comienzo? Le voy a poner que voy a arrancar en 1 hasta 10. ¿Sí? Por defecto, ese para va a ir en incremento de a 1. También se puede tocar para que vaya saltando en pasos más grandes, de 2, de 3, ¿sí? De lo que se quiera. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. For i de 1 hasta 10. Nosotros lo podemos cambiar, ¿sí? A esto. ¿Sí? Lo podríamos cambiar de ahí. Lo dejamos ahí como está, ¿sí? Ok, entonces ahí quedan, ¿ve? For de 1 hasta 10, ¿sí? For es para. Entonces, yo tengo que definirla ahí, que lo tenía que definir arriba, ¿sí? Eso no lo definí. Entonces, agrego un bloque y voy a poner que definir
Bueno, ahí me dicen que en 10 minutos se corta. Definir y como entero. ¿Sí? Y como me queda abajo, uso este botoncito que tiene el bloquecito con la flecha para arriba, así lo envío arriba del for. Siempre tiene que estar definida la variable antes de usarla. Entonces acá adentro uso este mostrar jueves. ¿Sí? Listo. Yo lo puse una sola vez, pero al estar adentro de un lazo de repetición, ¿sí? Va a entrar acá, defino y arranca en 1. Entonces muestra jueves. Vuelve a repetir y por definición del para, al i le incrementa 1, porque no le puse otro paso. ¿Sí? Por defecto es 1. Entonces la i que tenía 1 ahora pasa a valer 2 y muestra de vuelta jueves. Vuelvo para arriba, se incrementa uno más, se hace 3, muestra jueves. Y en cada pasada va evaluando si llegó a 10. Cuando estemos en la pasada 9, muestra jueves, vengo arriba, incremento uno más, llegué al 10, ¿sí? Se muestra y termina. ¿Está? Fíjense que la potencia que tiene esto, si yo quisiera cambiar ahora, en vez de mostrar 10 veces jueves, la quiero mostrar 1000 veces, vengo acá y cambio esto. ¿Sí? ¿Ven ahí la ventanita del for? No sé si la están viendo. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve, porque Se ve chiquitita, pero se ve. viste que el zoom por ahí cuando cambias de ventana no te la muestra, ¿sí? Entonces cambio acá y entonces Sí, pasa, no, pero ahí sí se ve. jueves pasa de mostrarse 10 veces a mostrarse 1000 veces, ¿sí? Esa es la potencia. Bueno, bien. ¿Cómo sería lo mismo con un mientras? Bueno, con un mientras, esto lo vamos a guardar, así después se lo subo, jueves con para, ¿sí? Y vamos a grabar jueves con mientras. Bueno, con mientras, ¿cómo sería? Bueno, este lo vamos a borrar, entonces lo selecciono, ¿sí? En amarillo y presiono suprimir. Y entonces voy a elegir un mientras. El mientras es este, es el quinto botón. Este es como una L invertida, ¿sí? Ahí me pone la palabra while, yo la puedo cambiar por mientras, si quisiera. Chicos, está por cortar la reunión, nos volvemos a conectar a la misma si quieren, seguimos un ratito más, pero igual ya mostramos esto y cortamos, ¿te parece, Silvia? Sí, sí. Sí, mostra eso y cortamos. La próxima arrancamos con lo mismo, pero un poco más Buenísimo, avanzado. buenísimo. Entonces, mientras va a ser que un contador sea menor o igual que 10, ¿sí? Mientras un contador sea menor o igual a 10, entonces yo voy a mostrar adentro, ¿sí? Se me fue la luz fuerte. Hola, hola. Sí, no sé quién está Se me fue hablando, la luz habla fuerte. nomás. Sí, tienen el micrófono abierto por ahí. Va, tuve un corte en realidad. Mostrar jueves, ¿sí? Ahí está. Bueno, a esto le falta algunas cositas. Por ejemplo, acá tengo que definir con, ¿sí? Esa es la variable que voy a usar, con. Pero recuerden que cuando yo defino una variable, el compilador me reserva un lugar de memoria para esa variable con el tamaño que yo pedí. En este caso es un entero, ¿sí? Pero ese lugar de memoria puede tener cualquier valor. Si tiene cualquier valor, imagínense que tiene a lo mejor grabado el valor 8, y yo empiezo a contar, voy a contar 2 y ya se va a salir porque va a llegar a 10. ¿Sí? Entonces yo antes de entrar al mientras, ¿sí? Como acá no le asigno nada, simplemente pregunto cuánto vale, ¿sí? Antes de entrar al mientras, tengo que inicializarlo, ¿sí? Lo inicializo en 0. ¿Está? Bueno, lo inicializo en 0. Perdón, lo inicializo en este caso, la primera pasada va a ser en 1. ¿Sí?
Lo inicializo en 1. Entonces, ¿va a ser menor o igual a 10? Sí, es verdadero. Entonces va a entrar y va a mostrar jueves. Viene para acá arriba. ¿Con vale menor o igual a 10? Sí, sigue valiendo 1. Nada lo alteró. Entonces va a seguir mostrando jueves. Si yo lo dejo como está, esto queda en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque con siempre vale 1, siempre va a ser menor o igual a 10, entonces nunca llega a ser falso esto. ¿Sí? Queda repitiendo acá. Entonces, en algún momento yo tengo que ocuparme de que esta condición llegue a 10. ¿Qué falta acá? Un contador. ¿Sí? En el para, el i, que habíamos usado como variable contadora, se va incrementando por definición de a 1. ¿Sí? Se va incrementando, eso por definición del para, pero el mientras no lo incrementa, lo tengo que incrementar yo. ¿Cómo hago? Bueno, agrego una asignación a con, le asigno con más 1. ¿Sí? Entonces ahora sí, con vale 1, muestro jueves y después digo, siempre la asignación es de derecha a izquierda. Digo, con vale 1, bien, 1 más 1, 2. Entonces ahora se guarda el 2 en con. ¿Sí? Y evalúa esto. ¿Con es menor o igual a 10? Sí, entonces muestro jueves e incremento uno más. ¿Sí? Hasta que llegue a 10. Cuando llega a 10, ¿es menor o igual a 10? Sí. Muestro jueves, incremento uno más, se hace 11, vengo, ¿es menor o igual a 10? No. Entonces ahí se termina. Y mostré 10 veces. Fíjense que es un Perdón, poquitito un más minuto, complicado. Raúl. Sí, Ahí lo que están usando es una variable especial que se llaman contadores, que no sé si las vieron en la clase pasada porque yo no estuve, pero tengan siempre en cuenta que cuando se hace algún tipo de cálculo, el igual es de asignación. No es como en matemática o en álgebra, que ustedes tienen ecuaciones y se pueden pasar las cosas para un lado, para el otro del igual. Acá, lo que está de la izquierda del igual es el lugar de memoria donde yo guardo el resultado. Entonces tiene que haber solamente el nombre de una variable. Todo el cálculo tiene que ir del otro lado. Y siempre se trabaja, se hace el cálculo primero y se guarda después. Entonces, cuando yo tengo ahí el cálculo que es contador más 1, con más 1, va a buscar a memoria cuánto vale con. Le suma 1 y lo guarda en el mismo lugar. Entonces, la primera vez que yo lo leí, que es en la parte del cálculo, donde digo con más 1, es una operación de lectura de la memoria. Yo leo lo que hay en la memoria en con y le agrego una unidad. Pero cuando traspaso para la izquierda por el igual de asignación, lo que estoy haciendo es grabando. Entonces, lo que hay en con se pierde y se superpone con un valor en una unidad mayor. O sea, si yo tenía un 1, leí 1 del lado de la derecha, 1 más 1 me da 2, cuando asigno en con queda un 2. ¿Está? Por eso es la importancia que tiene, dónde ponen el igual de asignación y qué es lo que se pone a derecha y qué es lo que se pone a izquierda. Esto no tiene nada que ver con matemática y el igual no sirve como en matemática. Acá la cuestión es diferente. Acá cuando yo pongo el igual es guardar en. El que está de la izquierda es el que recibe y es el que se graba, y el que está de la derecha es el que se lee y se usa para el cálculo. Tengan cuidado con eso. Lo que está usando Raúl ahí es una variable especial que ustedes la van a ver como contador, que siempre se utiliza así. La variable tiene el valor que tiene en memoria más 1, si yo cuento de a 1. Si yo contara de a 5, sería más 5. Si yo contara de a 10, se cuenta de más 10. ¿Está bien? O sea, eso es un contador que lo que hace es fijarse y contar las veces que yo repito ahí. La van a encontrar en todos los apuntes como variables especiales, que hay contadores y totalizadores. Después vamos a ver los totalizadores, pero esto es un contador. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque ahí se empiezan a ver los problemas. Raúl, se te va cortando. sí, sí. Nos volvemos a Estamos en conectar 39:11. para cerrar bien y terminamos. ¿Les parece? Ahí cuando se corte Si nos volvemos a necesitan conectar. algo, Sí. sí, sí, porque es poquito ya. Bueno, bueno, chicos, y si no, cortamos acá, Silvia, como Sí, vos sí nos quieras. podemos cortar y le vamos dejando apuntes y trabajos prácticos para que trabajen la semana que viene, ¿sí? Recuerden Así que no, nos tienen, encontramos. recuerden que tienen la plataforma para hacernos consulta por ahí, todas las que quieran, ¿sí? Sí,
yo tengo el sol de un lado y la luz del otro, entonces